Hola a todos, soy Antonio Guerrero, profesor de la asignatura de programación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. El vídeo que os traigo hoy es el correspondiente a mi clase del tema 3 de la asignatura titulado Punteros y funciones. Pero como me ha salido un vídeo muy grande, más largo de lo habitual, pues he decidido dividirlo en dos partes, más cortitas. En la parte 1 empezaré hablando sobre el paso de argumentos de entrada a las funciones por referencia, que ya sabéis que hace uso de punteros, ese método es muy importante. A continuación os hablaré sobre cómo pasar arrays de datos como argumentos de entrada a las funciones, aspecto también muy importante en el lenguaje C. Y luego ya para la parte segunda, el segundo vídeo, os voy a hablar sobre cómo pasar un puntero, una variable de tipo puntero como argumento de entrada a una función. Y finalmente os hablaré sobre cómo construir funciones que retornan como resultado un puntero, o sea, una dirección de memoria. ¿Vale? Bueno, pues voy allá con esta primera parte del vídeo del tema 3. Vamos allá. Bien, primero vamos a repasar los conceptos sobre los modos que tiene el lenguaje C para pasar argumentos de entrada a las funciones. Existen dos modos: paso de argumentos por valor y paso de argumentos por referencia. El paso de argumentos más habitual es el llamado por valor, en el cual la función recibe una copia de la variable original y desde dentro de la función no hay manera de acceder a dicha variable original. Siempre trabajamos con la copia. En muchas ocasiones eso es suficiente. Sin embargo, hay otros casos en los que no basta, en los que queremos acceder a la propia variable original desde dentro de la función. Para conseguir eso hay que pasar los argumentos por referencia. Y lo que le vamos a pasar a la función es la dirección de memoria donde reside dicho argumento o dicha variable de origen, haciendo uso del operador ampersand, dirección de. Bien, pues esa dirección se le pasa a la función y la función la recibe en su cabecera en una variable de tipo puntero, que es la que sirve para guardar direcciones de memoria. Bien. Luego, pues con este puntero, desde dentro de la función, haciendo uso del operador asterisco, el operador indirección, podremos fácilmente acceder a la variable de origen y no a una copia de dicha variable. ¿Correcto? Muy bien. Pues sí, efectivamente, todo tipo de variable en el lenguaje C puede ser pasada en las dos modalidades, de las dos formas, por valor y por referencia, con una excepción, que son los arrays. Si yo tengo declarado en mi función main, suponer, un array y quiero pasarlo como argumento de entrada a una función, la única manera que tengo es hacerlo por referencia, porque siempre lo que le vamos a pasar a la función es la dirección de memoria donde reside ese array. No existe manera en el lenguaje C de pasar una copia de todo el array a la función. Siempre pasamos su dirección de memoria. Muy bien. También esta posibilidad de paso de argumentos por referencia tiene una utilidad muy interesante, y es cuando necesitamos que nuestra función devuelva o calcule y devuelva varios resultados a la vez, no solamente un resultado. Sabéis que normalmente una función en lenguaje C solamente puede devolver un único resultado con la sentencia return. Bien, pues cuando necesitéis devolver varios resultados, lo que podemos hacer es habilitar varias variables en la función main
y en donde van a guardarse los resultados que queremos y pasar esas variables por referencia a nuestra función mediante varios punteros. Con lo cual, la función va a ser capaz de depositar en todas esas variables los varios resultados que necesitamos. Esto lo vamos a ver en breve con un ejemplo. Pues esta es una de las aplicaciones también más interesantes en la práctica del paso de argumentos por referencia. Bien, veamos un par de ejercicios para aclarar estos conceptos. Bien, aquí el ejercicio típico para ver la diferencia entre pasar variables por valor y pasarlas por referencia. Este programa se supone que lo que quiere es intercambiar los valores de dos variables que tenemos en la función main, pero intercambiarlos mediante una función de apoyo, una función de usuario, a la que le vamos a pasar esas variables como argumentos de entrada. Bien. Vale, pues aquí en la función main tenéis las dos variables, a que vale 10 y b que vale 20. Y queremos finalmente que se intercambien, que a pase a valer 20 y b pase a valer 10. Bien, pues lo vamos a intentar de dos maneras, con dos funciones de usuario. Una llamada de intercambio 1, a la cual le vamos a pasar las dos variables por valor. ¿Cómo sé que es por valor? Pues porque no estoy pasando las direcciones de variables, estoy pasando directamente los nombres de las variables originales. Bien, pues veremos que esta función intercambio 1 no va a conseguir intercambiar las dos variables a y b. ¿Vale? Sin embargo, cuando imprimamos después de llamar a la función intercambio 1, cuando imprimamos con printf las variables a y b, para nuestra sorpresa veremos que siguen valiendo lo mismo que valían. A igual a 10, b igual a 20. Sin embargo, si con otra función de usuario, intercambio 2, paso las dos variables por referencia, ¿y cómo sé que están pasadas por referencia? Pues porque estoy pasando la dirección de memoria de las dos variables, con este operador ampersand. Entonces veréis que sí que esta función intercambio 2 es capaz de atacar directamente a las variables de origen e intercambiar sus valores. Y cuando vayamos con este printf a imprimir a y b, pues sí, podremos confirmar que las dos variables a y b han sido intercambiadas. A valdrá 20 y b igual a 10. ¿Ok? Bien, pues a ver, ¿cómo funcionan estos pasos de argumentos? Pues para que lo veáis mejor voy a tener que pintarlo en mi hoja de libro. Bien, pues tenemos lo siguiente. Tenemos una variable a en la función main que vale 10 y una variable b que vale 20 inicialmente. Estas variables residen en la zona de memoria llamada pila, porque son variables locales a la función main. Veamos el código fuente de nuevo. Bien, pues ahora llamo a la función intercambio 1, pasándole dos argumentos, a, la variable a y la variable b. Veamos en detalle en qué consiste esta llamada. Al hacer esta llamada se produce una especie de salto en la ejecución del programa, salto a la cabecera de la función intercambio 1. Y cuando la función intercambio 1 termine, al llegar a su llave de finalización, se producirá un salto de retorno a la siguiente instrucción después de la llamada. Y la siguiente instrucción es este printf. ¿Vale? Esto que estoy marcando es la llamada a la función para ponerla en marcha. Esto que veis aquí abajo es lo que se llama la definición de la función. Y lo que tenéis aquí arriba es la declaración prototipo de la función. Son las tres partes que hay que escribir en el código fuente C para manipular una función de usuario. Bueno, pues venga, voy a simular qué sucede cuando se produce un salto a esta cabecera.
Pues va a suceder que nacen en la pila dos nuevas variables que se llaman X e Y, ¿vale? Dos variables enteras, locales a la función intercambio 1. Por tanto, estas variables X e Y no son visibles desde la función main, pertenecen solo a la función intercambio 1. Bien, y una vez que han nacido estas dos variables de copia, la primera variable X recibe una copia del valor que le estoy pasando como primer argumento en la llamada, del valor que tiene A, por tanto, de este 10. Una copia del 10 se guarda en X. Y la variable Y recibe una copia del valor B, que es el segundo valor que le paso en la llamada, o sea, un valor 20. Lo voy a pintar esto hasta ahora. Produce lo siguiente. Se genera en la pila una variable X que toma un valor copia del 10 y una variable Y que toma una copia del 20, pero no son las mismas variables. Digamos que aquí hay una línea de separación entre las variables de main y las variables de intercambio 1, ¿correcto? Muy bien, y ahora veamos qué hace el programa con estas copias de las variables de origen. Bueno, pues aquí lo máximo que puede hacerse es intentar intercambiar entre sí X e Y. Eso sí lo podemos hacer desde dentro de la función, porque desde dentro de esta función no tengo acceso a las variables A y B. A y B son otras variables que están en otro entorno, invisibles desde dentro de la función intercambio 1. Bueno, pues venga, vamos a intercambiar X e Y, es lo máximo que podemos hacer. Para hacer un intercambio de dos variables, sabéis que se requiere de una variable intermedia, ¿no? Lo que no se puede hacer, que a lo mejor alguno se sentiría tentado de hacer, es, para intercambiar las variables X e Y, poner dos instrucciones. X igual a Y, punto y coma, Y igual a X, ¿verdad? Me parece lógico, ya están intercambiadas, ¿verdad? Pues no, no es verdad. Al hacer esta instrucción, X igual a Y, una copia de Y se ha metido en X, destruyendo el valor inicial de X, habéis perdido la X. Por mucho que luego digáis Y igual a X, el primer valor original de X se perdió. Esto no se puede hacer así para intercambiar dos variables. Hace falta una variable intermedia del mismo tipo que las que vayamos a intercambiar. En este caso de tipo int. Bueno, pues aquí está. Surge la variable z, ¿no? Y ahora haremos el típico triángulo de asignaciones para hacer el intercambio. Guardaremos primero en z una copia de x, para no perderla. Ahora sí haremos x igual a y, con lo cual y se juega en x. Y finalmente diremos y igual a z, recuperando el valor que habíamos guardado en z. Este es un triángulo de asignaciones con el que os pinto aquí. Declaro aquí la variable z intermedia. ¿Vale? Y ahora digo primero z igual a x. Veis que se produce esta transferencia. ¿Vale? Pues aquí viene. Luego x igual a y. Se produce esta transferencia. Así que esta x pasa a valer 20. Y finalmente y igual a z. Se produce esta transferencia, con lo cual y termina valiendo un 10. ¿Correcto? Sí, efectivamente he intercambiado x e y. Muy bien. Pero las variables originales no se han intercambiado. ¿Vale? ¿Qué va a pasar a continuación? Va a pasar que cuando llegue la llave de final de la función intercambio, por cierto, esta función intercambio no devuelve ningún resultado, veis que devuelve void, por tanto no hace falta que tenga una sentencia return, basta con que dejéis que llegue a la llave de fin de la función. Al llegar al final de la función,
todas las variables locales de esta función desaparecen de la pila. X, Y y Z. Y entonces volvemos al entorno de la función main. Aquí a la instrucción siguiente a la llamada a la función. La instrucción siguiente es de printf. Y en el cual pretendemos imprimir lo que vale A, aquí está, y lo que vale B. Y para nuestra sorpresa, veremos que siguen teniendo los valores originales. Imprimirá A igual a 10 y B igual a 20, como podéis ver en el dibujo. A y B no han sido tocadas. Muy bien, por tanto, para esta aplicación en particular, el paso de argumentos por valor no me sirve. Vamos a hacerlo entonces de otra manera. Vamos a llamar a la función intercambio 2 y le vamos a pasar las variables A y B por referencia. Le vamos a pasar las direcciones de memoria de A y de B. Bien, pues al ejecutar aquí la llamada a la función se produce un salto en la ejecución del programa, un salto a esta cabecera. Nos plantamos aquí. Y aquí de nuevo surgen dos variables locales a la función intercambio 2, X e Y. Pero ahora son punteros. ¿Veis ese asterisco que hay ahí? Punteros a int. ¿Correcto? Y además, el primer puntero a int, que es este X, se carga con la primera información que le estamos pasando en la llamada, la dirección de A. Así que podéis ya ir imaginando que el puntero X apunta a la variable A. Y el segundo puntero, el Y, se carga con la segunda información que le pasamos en la llamada, que es la dirección de B, con lo cual Y apunta directamente a B. ¿Vale? Lo voy a ir pintando eso ya. Pues al llamar a intercambio 2, surgen en la pila dos nuevas variables. X e Y. Pero ahora son punteros. No son datos copiados, sino punteros. Y además, el puntero X se carga con la dirección de A. Así que apunta a la variable A que pertenece a main, pero que no ha desaparecido de la memoria. Así que estoy apuntando a un dato que sobrevive, está en la memoria perfecta. Y el puntero Y apunta a B. Pues con esta estrategia, desde dentro de la función intercambio 2, puedo acceder a la variable A con la sintaxis siguiente, lo apuntado por X. Y estoy accediendo a la variable A original. Y de igual manera, desde dentro de mi función intercambio 2, puedo acceder a mi variable B original con la sintaxis lo apuntado por Y, asterisco Y. Y entonces mi función va a poder manipular directamente las variables de origen e intercambiarlas si quiero. Vamos a verlo cómo lo hace en el código fuente. Bien, hemos llegado a esta cabecera y ahora necesitamos hacer el intercambio entre los datos apuntado por X y apuntado por Y. Asterisco X y asterisco Y. Para ese intercambio, como siempre, igual que antes, se requiere una variable intermedia del mismo tipo de los datos que van a ser intercambiados. Y los datos intercambiados son datos de tipo int. Así que necesito de nuevo la variable de z intermedia. Y aquí tenéis la típica, el trío de instrucciones necesario para hacer el intercambio. Primero, salvaguardo en z el dato apuntado por x. Segundo, meto en el dato apuntado por x una copia del apuntado por y. Y luego meto en el apuntado por y una copia de z que contenía el valor de x original. Lo voy a pintar. Aquí aparecerá entonces otra z que pertenece a la función intercambio 2. Y haremos lo siguiente. Mete en z lo apuntado por x, que es la a, este 10. En z meto un 10. Ahora, siguiente instrucción decía, mete en lo apuntado por x, aquí, mete una copia del apuntado por y. Así que veis que estoy atacando directamente a las variables originales.
Este 20 se cuela acá, en nuestra variable que dentro de la función main se llama a, aunque dentro de nuestra función intercambio 2 se llama asterisco x, pero es la misma variable. Y finalmente una tercera instrucción que dice, mete en lo apuntado por i una copia de z. Así que este 10 se cuela aquí y b se convierte en 10. ¿Vale? Y efectivamente las variables a y b originales han sido intercambiadas. Ahora por fin llegará la llave de fin de la función intercambio 2, con lo cual sus tres variables locales mueren, desaparecen de la pila, así que la z se va, el puntero x se va y y se va. Y vuelvo al entorno de la función main, aquí, la instrucción siguiente a la llamada, que es este printf. Y ahora veréis que este printf, que pretende imprimir el valor de a y el valor de b, os indicará que a y b han sido intercambiadas. A vale 20, b vale. ¿Vale? Pues ahí habéis visto cuál es el mecanismo de paso del argumento, tanto por valor como por referencia. Muy bien. Prosigamos. Venga, tenemos aquí otro ejemplo 2 para hablar de este tema. Voy a mirar. Sí. Este es un ejemplo de una función que devuelve tres resultados. Lo que necesitáis es una función que realice tres cálculos y devuelva esos tres cálculos en tres resultados distintos. El problema es que las funciones en el lenguaje C, en principio, solamente pueden devolver un único resultado. Con la sentencia return, ¿vale? El resultado que sale como el resultado hacia afuera después de realizar la llamada. Bien, yo necesito tres resultados. Pues el truco que se utiliza es el que tenéis aquí a la vista. Desde la propia función main, antes de llamar a la función de usuario, que llamamos func, la función de usuario, pues ya preparo tres variables donde depositar mis diversos resultados. Pueden ser variables de distintos tipos. Aquí veo que necesito un resultado de tipo int, declaro una variable para recibirlo. Necesitaré otro resultado de tipo float y otro resultado de tipo float. Pues aquí me invento estas tres variables, result1, result2 y result3. ¿Vale? Bien. Ahora, por lo que veo, el programa solicita por teclado un determinado número de entrada que lo vamos a leer por el teclado en la variable dato. Bien. Y ahora se supone que la función func, a la función esta func, le voy a pasar como argumento de entrada único el dato que acabo de tomar por teclado. Y también voy a aprovechar para pasarle como argumento de entrada también las tres variables sobre las cuales quiero depositar los resultados, pero las voy a pasar por referencia, con una dirección de delante, con un ampersand. Con lo cual, desde dentro de la función func, tendré acceso, mediante un puntero, a las tres variables que pertenecen a la función main y podré depositar en ellas los tres resultados que necesito. ¿Correcto? Así que realmente en esta llamada a la función func, aunque oficialmente está recibiendo cuatro argumentos de entrada, 1, 2, 3 y 4. Bien, de estos argumentos de entrada, realmente en la práctica, con respecto a la utilidad de estos argumentos, esta función solamente recibe un único argumento de entrada real y recibe tres variables de resultado, donde depositar los resultados. Esto se usa mucho en lenguaje C, esta técnica. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues voy a empezar a pintar este ejercicio y a ver cómo trabaja, para que lo entendáis mejor. Bueno, tengo una variable de dato y luego result1, result2 y result3. Vale.
En mi función main tengo las siguientes variables. Dato, el result1, que es de tipo int, así que ocupará 4 bytes, igual que dato, es de int. Luego tengo result2, que es de tipo float, real, número real, también ocupa 4 bytes, los datos float. Y luego tengo result3, que es de tipo doble. Yo sé que los datos de tipo doble son largos, de 8 bytes. Ahí están los 8 bytes. Todas estas 4 variables pertenecen a la función main, son locales a main y nacen en la zona de memoria llamada pila. Aquí estoy. Y ahora empiezo, una vez declaradas las variables, empiezo con las sentencias ejecutables. Hay un mensaje que dice, dame un número entero positivo. Y con este scanf mi programa se para, cede el control al teclado y yo puedo introducir un número entero positivo y darle a Enter. En ese momento, ese número pasa a la variable dato. Vale, pues voy a suponer que introduzco el número 9. ¿Vale? Y con una raíz cuadrada, pues venga, voy a introducir el número 9 y eso se guarda en la variable dato. Por tanto, tecleo el 9. Y aquí viene. Las otras variables, de momento, contienen basura en su interior, no están inicializadas con el valor conocido. Vale, bueno, ahora se produce la llamada a la función. Desde la función main llamo a la función func, simplemente poniendo su nombre, y entre paréntesis los argumentos de entrada que yo quiera pasar. Vale, no necesito guardar lo que devuelve la función func en ningún sitio porque la función func no devuelve nada, la he diseñado así, no necesito que devuelva nada, por eso la palabra void que tenéis ahí. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Se produce un salto a esta cabecera, aquí. Y entonces surgen en la pila 4 nuevas variables. 4 nuevas variables. Se llaman D, R1, R2 y R3. Y podéis inventaros los nombres que queráis. ¿Vale? He elegido esto. Venga, voy a simularlo. Surge una variable D de tipo entero. Surge un puntero R1. He visto que hay un asterisco delante del nombre R1. Todos los punteros estamos suponiendo que son de formato corto y ocupan 4 bytes. Otro puntero R2 y otro puntero R3. Aquí está, en la pila también surgen estas variables. Y además ahora toman estas 4 variables, toman los datos que le estamos pasando desde la llamada. Por ejemplo, el primer dato, esta variable D, toma una copia porque esto es un paso de argumento por valor, ahí no veo ningún ampersand, toma una copia de lo que hay en datos, o sea, un número 9. En D se copia la variable dato, 9. Y en los punteros, R1, R2 y R3, se toman las direcciones en el mismo orden en que se les está pasando desde la llamada, la variable result1, result2 y result3. Por lo tanto, gráficamente significa que este puntero R1 apunta a result1, este puntero R2 apunta a result2 y este puntero R3 apunta a result3. Así quedan las cosas. Por tanto, desde dentro de mi función func, podré acceder a mis variables de origen, result1, result2 y result3 con la sintaxis. Asterisco R1, apunto por R1. Esta result2, podré acceder a ella con asterisco R2. Esta última podré acceder
con asterisco R3 desde dentro de mi función func. Vale, muy bien, pues veamos qué hace dentro de la función func. Estoy en este punto, ¿verdad? Pues paso al interior, empiezo a ejecutar las instrucciones que hay dentro. Y dice, mete el apuntado por R1, mete el resultado 2 por el dato, 2 por D. 9 por 2, 18. Pues eso es uno de los resultados que se me pide, el doble argumento de entrada. Así que aquí se mete un 18 directamente en la variable result1. Estoy guardando el resultado en lo apuntado por R1. Siguiente. Mete el apuntado por R2. Esto va a ser el número pi resumido, 3.1415 por el dato. 27, 28 y pico será. Bueno, pues ese resultado se guarda en el apuntado por R2. Aquí vendrá 9 por pi. Bien. Y finalmente se me pide guardar en R3 la raíz cuadrada de D. La raíz cuadrada de 9 es un 3. Pues aquí se mete el número 3 en formato doble, formato amplio de 8 bytes. Ahí está. Y he conseguido generar 3 resultados y guardarlos en 3 variables de mi función main. ¿Correcto? Bueno, pues a continuación se llega a la llave de fin de la función y en ese momento todas sus variables locales de la función func mueren, desaparecen de la pila. Por tanto, en ese momento D se va, desaparecen todas estas variables locales de la función func, pero las de main sobreviven, por supuesto. Y de vuelta a la llamada, a la instrucción siguiente a la llamada, lo planteo aquí, para simplemente imprimir los resultados. Y veréis con este printf que al imprimir result1 sale 18, al imprimir result2 veo aquí que con 4 decimales, .4f significa con 4 decimales, pues sale pi multiplicado por 9 y aquí saldrá en formato LG. La L es necesaria porque es una variable de tipo doble y la G en lugar de la F, pero para que no salgan siempre 6 cifras decimales no significativas. Pues aquí aparecerá el número 3 sin más, sin decimales. Formato compacto es la G. Ya está, listo. Pues ya veis cuál es el truco para generar varios resultados desde mi función. Por cierto que como aquí se usa la función estándar matemática square root en inglés, raíz cuadrada, sqrt, me ha sido necesario incluir el fichero de cabecera math.h, donde está declarada esa función, entre otras, de tipo matemático que tiene el lenguaje. Visto, pues vamos a seguir adelante con el tema. Bien, otro asunto muy habitual en el lenguaje C. ¿Cómo puedo pasar un array de una sola dimensión en principio como argumento de entrada a una función para que la función pueda manipularlo? Bien. Vale, pues como os he dicho antes, los arrays siempre se pasan por referencia, ¿no? Nunca por valor. Siempre, como ahora vamos a ver, se le pasa a la función la dirección de memoria donde reside ese array, porque simplemente a la función le vamos a pasar como argumento de entrada el nombre puro del array de origen. Y sabéis que el nombre puro de un array RC es la dirección de memoria de comienzo. Es una dirección de memoria, ¿vale? Por tanto, siempre vamos a pasar una dirección de memoria a la función como argumento de entrada. Bien. Siguiente tema. ¿Cómo se recibe esa información, esa dirección de memoria, en la cabecera de la función? Pues existen dos posibles sintaxis
sintaxis para hacerlo. Podéis elegir la que queráis. Sintaxis de tipo array, en la que se usan corchetes, ahora lo veremos. Y sintaxis de tipo puntero, en la que se usa el asterisco. Podéis elegir la que más os guste. En ambos casos, la variable receptora, en la cabecera de la función, actúa o es un puntero variable que podéis modificar a vuestra discreción. Podéis incrementarlo, decrementarlo, moverlo como queráis. Es un puntero variable. Bien. El problema, que el pasarle a la función simplemente el nombre del array como argumento de entrada, solamente le informa a la función sobre cuál es su dirección de comienzo, pero no le informa sobre cuántos elementos tiene ese array. Y esta información suele ser crucial, que la conozca la función para poder hacer uso del array sin salirse de sus límites. Bueno, pues habitualmente, ¿no?, esta información sobre el tamaño en elementos que tiene el array hay que pasarla también a la función como un segundo argumento de entrada de tipo entero. Así que, en resumen, si queréis pasar un array como argumento de entrada a una función, tenéis que pasar a la función dos informaciones. Primero, el nombre del array, que es su dirección de memoria. Y segundo, cuántos elementos tiene. Y así la función sabrá perfectamente manipular a ese array. Venga, pues vamos a verlo con este ejemplo 3 que tenemos aquí. Vale, este es un ejemplito muy sencillo. Un programa que simplemente pretende copiar un array existente, cargar datos, copiarlo y no otro que está vacío. ¿Vale? Vamos a declarar nuestro array A, 5 elementos, que tiene estos datos aleatorios en su interior. Y quiero copiar todos esos 5 elementos al array B. Pero no lo quiero hacer desde la función main, que sería muy fácil, sino desde una función de usuario, pasándole a esa función ambos arrays A y B como argumentos de entrada. Bueno, pues aquí se os ofrecen nada menos que 3 maneras alternativas de conseguir lo mismo, mediante 3 funciones de usuario. Copy array 1, copy array 2 y copy array 3, pero las 3 hacen lo mismo. ¿Vale? Vosotros os quedaréis con la solución que más os guste. Muy bien. Pues voy a empezar a pintar esto. Pero antes vamos a ver esta tercera variable que dice aquí. Se llama numelem, número de elementos. Y es que, claro, necesitamos saber cuántos elementos tiene el array. Sí, yo de cabeza lo puedo ver porque lo estoy viendo aquí. Son 5 elementos. ¿Vale? Pero si en algún momento no sabéis cuántos elementos tiene un array, ¿vale? Solamente sabéis el nombre del array y sabéis el tipo de dato que contiene, pues la forma de calcular su número de elementos es muy sencilla. Consiste en hacer uso del operador sizeOf, en el tamaño de, ¿verdad? Tamaño en bytes. Y lo que vamos a hacer es calcular el tamaño total de bytes de todo el array. Ese tamaño lo dividimos entre el tamaño que ocupa un entero. Pues esa división me dice cuántos elementos tiene mi array, y en este caso 5. Así que la variable numelem se va a cargar con un 5. Voy a empezar a pintar esto. ¿Vale? Un momento. Tengo mi array A de 5 elementos. Aquí está. Y los 5 elementos son 24, 30, 15, 25, 18. 24, 30, 15, 25 y 18. Ya sabéis que en este array, este es el elemento sub 0, este es el sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4. Muy bien. Y además en mi función main tengo otro array similar, se llama B. Este está vacío.
En principio lleno de basura. No sé los datos que hay en su interior. Y además estoy manejando una variable que se llama num-lem, que contiene el número de elementos que tiene mi array, que son 5. Así están las cosas en la función main. Muy bien, ahora nos toca pasar estos dos arrays como argumento de entrada a mi función, en principio a mi función copy array. Bueno, pues para pasar un array como argumento de entrada a una función hace falta pasarle dos informaciones. Primero, el nombre del array A, y como esta función va a recibir dos arrays, pues también el nombre B. Y también hay que facilitarle una segunda información que es cuántos elementos tiene. 5, porque si no, la función no lo va a saber. ¿Correcto? Bueno, pues venga, producimos entonces un salto a esta cabecera, a este punto B. Y esta cabecera la podéis escribir con estas dos sintaxis que tenéis aquí. O con notación de tipo corchete, ya veis, os inventáis un nombre de argumento de entrada y corchete vacíos, ¿vale? Aquí con Y recibo el segundo array, corchete vacío, no hay que poner nada en su interior. Y un tercer argumento que es el número de elementos en otra variable que se llama num. Bueno, pues lo podéis hacer con notación de tipo corchete, se llama notación de tipo array, o con notación de tipo puntero, que viene a ser idéntico. Porque en ambos casos lo que le estoy diciendo al compilador C es que está recibiendo una dirección de memoria, ¿vale? Un puntero. Así que realmente X y Y son punteros en la memoria cuando llegamos a la cabecera de la función. Da igual la sintaxis, hacen exactamente lo mismo. Podéis elegir, como digo, más que queráis. Vale, pues lo voy a pintar. Surge un puntero X, un puntero Y y una variable num. Surge aquí en la pila de la memoria un puntero X que se carga con la dirección de comienzo de la array A, porque eso es lo que le estoy pasando en la llamada, le estoy pasando el nombre de la array A y eso es la dirección de este 24 que hay aquí. Surge un puntero Y que se carga con la dirección de B. Y también surge una variable num y como es pasada por valor, recibe una copia del numeln 5. Ya veis que en la llamada a la función, en la llamada le estoy pasando como tercer argumento numeln, ¿vale? 5. Bueno, pues es una copia de ese 5 se guarda en num. Vale, y ahora ya puedo empezar a trabajar desde dentro de un array 1 porque tengo acceso directo a mis arrays originales. Fijaros. X está accediendo al array original, no a una copia, ¿vale? Tanto del array A como del B. Así que desde dentro de mi función copia array 1, está este dato, el 24, se llama no A sub 0, sino que se llama X sub 0. Recordad, como hemos visto en lecciones anteriores, pues yo tengo un puntero que apunta a un array. Para acceder a los sucesivos datos de este array basta con pegarle un corchete por la derecha con un subíndice al propio puntero. Así que este primer elemento se llama X sub 0 y este último se va a llamar X sub 4 desde dentro de la función. ¿Vale? Lo que no tengo acceso dentro de la función es a la sintaxis A sub 0, A sub 1, A sub 2. No, la variable A está invisible dentro de la función copia array 1. Bueno, pues sabiendo eso es bien fácil hacer una copia de la array A a array B. Me hará falta un bucle en bilatina que vaya desde 0 hasta 5, no, hasta 5 no, hasta 4, mientras y sea menor que 5. Y con cada vuelta de bucle hago una asignación tal como y sub i es igual a x sub i. Me voy a pintar eso.
Entendéis que lo que yo quiero es pasar los datos de este array A a este array B. Los elementos del array B se llaman Y sub I, ¿verdad? Este elemento se llama Y sub 0, igual que esto se llama Y sub 4. Vale, pues para hacer una copia de estos 5 elementos, con un bucle, digo Y sub I latina igual a X sub I latina, con I creciendo desde 0 hasta el 4. Este subíndice es el que es controlado por I latina, igual que pasa con el array B. Bueno, pues con ese bucle que habéis visto, voy a apañármelas para copiar uno a uno todos los elementos de la array A al B, que era de lo que se trataba, desde dentro de mi función. Por fin, cuando este bucle se acabe, llegaré al final de la función copia array 1, con lo cual volveré a la función main y todas, antes de volver a la función main, para ejecutar la siguiente instrucción, todas las variables locales de la función copia array 1 desaparecen. Y variables locales son estas tres que tenéis aquí, x, y, los dos punteros, y num. Desaparecen, ya no puedo contar con ellas. ¿Vale? Y sobreviven los arrays A y B en la función main, y B ha sido copiado, bueno, A ha sido copiado en B. Vale, pues esta función copia array 2 hace exactamente lo mismo, ¿veis? Que el bucle interno viene a ser el mismo. Lo único que he cambiado es la sintaxis de recepción de la cabecera de esos dos punteros. ¿Vale? La única solución que sabe un poco de este mecanismo es la tercera, la de la función copia array 3. Que os la voy a explicar un poco mejor. ¿Vale? Imaginad que no hemos copiado todavía el array A en B, hemos saltado directamente a la función copia array, a la cual le paso las mismas informaciones de entrada, los dos nombres de los arrays, cuántos elementos tiene. Y me planto en esta cabecera. Surgen los mismos punteros X y Y que apuntan a los arrays A y B. Y surge la misma variable num que copia el valor 5. Así que realmente estoy en esta misma situación que tenemos pintado de antes, solo que el array B de momento no está vacío. Imaginad eso. Bien. ¿Qué hace este ejercicio? Se mete en un bucle, esta vez de tipo while, no de tipo for, que dice while num, sin más. Veamos. Esta expresión suele a algunos de vosotros pues extrañaros, ¿no? Porque parece que ahí no hay ninguna condición. No hay ningún que, ningún menor que, ningún distinto de. Simplemente pone num. Bueno, pues ¿qué es lo que hace while realmente? La instrucción while que hace es lo siguiente. Evalúa la expresión que le pasáis dentro de estos paréntesis. Obtiene el resultado numérico que esa expresión ofrece. Y ese resultado lo mira desde el punto de vista lógico del lenguaje C. Y el punto de vista lógico del lenguaje C significa que si ese valor es 0, significa condición falsa. Y si ese valor es distinto de 0, cualquier valor distinto de 0, ya sea un número positivo o un número negativo, esa condición es cierta. ¿Vale? Así que la primera vez que entremos a este bucle while, como la variable num vale 5, 5 es distinto de 0, así que la condición es cierta. Y entraremos ahí. Lo que veo es que luego en cada vuelta del bucle voy a ir decrementando mi variable num. Y a la siguiente vuelta del bucle num valdrá 4. Seguirá siendo cierta. Y a la tercera vuelta del bucle num valdrá 3. Y luego valdrá 2. Y luego valdrá 1. Y finalmente, cuando num llegue a valer 0, es cuando este bucle while terminará. Porque con un 0 es falso.
y bucle while true. De hecho, esta condición que tenéis aquí, while num, es equivalente 100% a esta otra while num distinto de 0. Así que ya casi os doy un consejo práctico. Cuando en el futuro os encontréis con una condición que sea mientras algo distinto de 0, recordad que podéis borrarlo del distinto de 0 y dejarlo simplemente while num, si queréis escribir lo mínimo posible. ¿De acuerdo? Esto es aplicable siempre a cualquier condición que os encontréis en cualquier tipo de bucle, ya sea bucle while, for, ya sea en un if, también cualquier condición que sea if algo distinto de 0, podéis tacharlo del distinto de 0. Bueno, total, que entonces, debido a esta progresión de la variable num, este bucle va a dar 5 vueltas. ¿Vale? Con num valiendo 5, con num valiendo 4, 3, 2, 1. Y por fin, cuando num vale 0, se va al bucle. Vale, pues entro por fin a mi bucle while num con num valiendo 5. Y me encuentro con esta expresión tan curiosa que hay ahí. Dos operandos, que son y y x, y nada menos que 5 operadores ahí, por la prioridad, por saber quién se ejecuta antes y quién después. Hay 5 operadores, ¿verdad? 2 de tipo indirección, 2 de tipo incremento, 2 más, y el operador de asignación. Bueno, pues aquí hay que conocer el orden de ejecución, la prioridad de ejecución de los operadores del lenguaje. Y ese orden de ejecución es el siguiente. Veamos. Veo que aquí hay 2 operadores de tipo incremento, pero son de tipo sufijo a su variable. Por tanto, son de bajísima prioridad. Tan bajísima que se ejecutan después incluso que hacer la asignación con el operador de igual. Así que realmente esta instrucción equivale a estas 3 que tenéis aquí a continuación. Primero se asigna apunta x sobre lo apuntado por y. Y una vez hecha esa asignación, se incrementa x más y luego se incrementa y más. Estos operadores de incremento, si se encuentran en una misma expresión, se ejecutan primero de derecha a izquierda. Por eso el primero que se ejecutará va a ser la x, aunque el resultado viene a ser el mismo, si se hiciera al revés. ¿Vale? Pues esta instrucción eso es lo que hace. Así que vamos a pintarlo en mi dibujo. Porque estos incrementos x lo que hacen son incrementar a los dos punteros. Y ya sabéis lo que sucede cuando se incrementa un puntero. El puntero salta a apuntar al siguiente elemento del array. Así que lo primero que va a suceder es lo siguiente. X está apuntando al 24, ¿verdad? Y Y a esta caja que hay aquí. Pues la instrucción dice, primero, mete lo apuntado por Y. Lo apuntado por Y es directamente esta caja. Mete lo apuntado por X, que es este 24. Así que el 24 se copia aquí abajo. Y a continuación viene un x más. Pues cuando incremento un puntero x en un array, hago que el puntero pase a apuntar a su siguiente elemento. Y luego se produce un y más. Pues y salta y pasa a apuntar al segundo. Esta conexión ya no existe y esta tampoco. Y ya está listo para la siguiente vuelta de bucle. No se decrementa, ya vale 4. El 4 es cierto, volvemos a entrar al bucle. Y volvemos a hacerlo. Mete en lo apuntado por Y, esta caja, mete el dato apuntado por X, que es este 30. Así que el 30 se copia. Luego X más. Paso a apuntar al 15. Y más. Paso a apuntar a esa tercera caja. Conexiones se rompen. Y así veis cómo mi bucle, si doy 5 vueltas, me va a permitir ir copiando todos y cada uno de mis datos con ayuda de mis punteros X e Y. ¿Vale? Problema que se presenta aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo termina este bucle? Pues el bucle terminará cuando X esté apuntando al 18 e Y esté apuntando aquí. Se producirá la instrucción que dice, mete el apuntado por Y, mete aquí abajo,
apuntado por X, el 18 viene, se copia, pero no hay manera de librarme de los más que se producen al final. Así que se va a producir un X más que hará que X se salga de la raíz y un Y más que hará que Y se salga de la raíz. Los punteros terminan estropeados, ¿vale? Pero no me importa grandemente porque mi función de copiar array se va a terminar, ya ha hecho su tarea de copiar el array A en B, y ya no me importa que mis punteros X e Y se hayan estropeado, ¿vale? Veis que cuando por fin num valga 0, además también la variable num se estropea, valía 5 y ha ido degradándose hasta valer 0. Cuando por fin se alcance, se termine el bucle, inmediatamente después va a terminar la función copyArray3 y al terminar esa función todas las variables locales, puntero X y puntero Y mi variable num desaparece de la memoria. Y la copia ha sido realizada como era de esperar. ¿Correcto? Bueno, pues ya tenéis aquí varios ejemplos de cómo hay que pasar un array como argumento de entrada a una función. El programa main termina, una vez hecha la copia del array A sobre el array B, termina imprimiendo los datos del array B. En este printf, los datos copiados en B son, con un buclecito como este, ¿vale? Imprimo B sub I. Desde dentro de la función main los arrays se llaman A y B, pero desde dentro de la función copia array, los arrays se llaman X e Y, pero son el mismo array que hay que ver, solo que con nombre diferente. Lo que no puedo hacer nunca aquí dentro de la función copia array 1, por ejemplo, es decir, A sub I, B sub I igual a sub I. Error. A y B son nombres que aquí son invisibles. A y B son nombres locales a main. No pueden ser vistos desde dentro de la función copia array. Ojo con ese error. Muy bien, listo. Pues continuemos. Siguiente apartado. ¿Cómo pasar un array de 2 dimensiones como argumento de entrada a una función? Esto también puede ser más o menos frecuente. Que tengáis en una función main un array de 2 dimensiones y queréis pasarlo a una función para que la función trabaje con él. ¿Vale? Bueno, pues igual que pasaba con los arrays de una dimensión, los arrays bidimensionales también se pasan por referencia. Lo que le vamos a pasar a la función es el nombre del array, y eso no deja de ser una dirección de memoria. ¿Vale? Bien, pues esta dirección de memoria es recibida en la cabecera de la función y normalmente lo vamos a hacer con sintaxis de corchete, con arrays. Porque la sintaxis de puntero, aunque también podéis conseguirla, pero es más conflictiva. Así que normalmente no se pasan, no se reciben con asteriscos estas informaciones, sino con corchetes. Ahora os enseñaré cómo. También os enseñaré cómo en la cabecera de estas funciones, que recibe un array de 2 dimensiones, se va a dejar en blanco la primera dimensión, pero a partir de la segunda hay que anotar qué tamaño de columnas tiene el array. No se puede dejar en blanco. Ahora lo veremos en el ejercicio. Y también igual que antes, si le pasamos a la función el nombre del array, solamente le estoy informando sobre en qué dirección de memoria está, pero no sobre el tamaño, el número de filas y de columnas que pueda tener este array. Así que me temo que esas dos informaciones, el número de filas y el número de columnas del array, hay que pasarlas también adicionalmente como argumentos de entrada, para que la función sepa ya perfectamente trabajar con nuestro array bidimensional. Vamos a verlo con este ejemplo 4 que tenemos. Veamos. Bueno, pues este ejercicio es muy similar al que hemos visto antes.
Se trata de que tenemos en la función main un array de 2 dimensiones, lleno de datos, un array A. Quiero pasarlo o quiero copiarlo a un array B, del mismo tamaño, mismas filas y mismas columnas. Pero la copia la quiero hacer mediante una función de usuario. No directamente en la función main, que sería muy fácil, sino pasando los arrays, ambos arrays A y B, como argumentos de entrada a una función que hemos llamado aquí copia array. ¿Ok? Bueno, pues de momento veo las siguientes cosas. Aquí el número de filas y de columnas de los arrays se han definido mediante dos constantes simbólicas. No estamos obligados a hacer esto. Esto es un ejemplo del posible uso de una constante simbólica, pero no es obligatorio. Declaramos la constante simbólica filas, que para el compilador a partir de este momento será equivalente a 3. Y la constante simbólica cols equivalente a 2. ¿Vale? Y así declaramos nuestro array de 2 dimensiones. Tantas filas como diga la constante filas y tantas columnas como diga la constante columnas. 3 filas y 2 columnas. Y además, en esta instrucción, además de declarar el array, ahora os lo pintaré, aprovechamos para darle valores iniciales a todos sus elementos. Bueno, pues estos valores iniciales se cargan por filas, no por columnas. A ver, 3 filas y 2 columnas. Esta va a ser la primera fila, en sus 2 columnas. Esta va a ser la segunda fila y esta va a ser la tercera. ¿Vale? Muy bien, pues a continuación declaramos el array B, perfectamente vacío, lleno de basura, con las mismas 3 filas y 2 columnas. Y estas son típicas variables para control de bucles. Y ahora vamos a llamar a la función copyArray pasándole ambos argumentos como argumentos enteros, ambos arrays, perdón, como argumentos. Bueno, de momento voy a pintar esto. ¿Vale? 3 filas y 2 columnas. Tres filas y 2 columnas. Este array se llama A y tiene los siguientes datos en su interior. 24, 30, 20, 18, 25, 18, 15, 25, 18 y 3. Vale, así está mi array. Esta es la fila 0, la fila 1, la fila 2, y esta es la columna 0 y la columna 1. Ahí está. Y de igual manera declaramos un array B de las mismas dimensiones. Y este está vacío. Y quiero copiar todos los datos de A a B. Bien. Vale, pues ¿cómo se pasan estos argumentos? Pues conviene hacer las cosas de la siguiente manera. Primero, se pasan los tamaños, el número de filas y número de columnas, en este caso de los arrays. Filas y columnas. Y luego vamos a pasar los dos nombres de los dos arrays. Ahí. Bueno, pues al hacer esta llamada a esta función, se produce un salto a esta cabecera. Bien. Y aquí hay que utilizar esta sintaxis tan curiosa para indicar que lo que estamos recibiendo es la dirección de un array de 2 dimensiones. Veis que jugamos con 2 parejas de corchetes, con cada uno de los arrays.
Bueno, pues la primera de las dimensiones, la primera pareja de corchetes, se puede dejar en blanco. Si ponéis algo en su interior, algún tamaño, va a ser ignorado, ¿no? Lo normal es dejarlo en blanco. Pero a partir de la dimensión número 2, ¿vale? Pues ahí hay que informar sobre cuántas filas, cuántos elementos tiene, cuántas columnas tiene estos arcos. Bueno, pues si esta información del número de columnas se la servimos antes en la llamada a la función, hasta aquí, podemos hacer uso de esta variable para anotarla aquí como tamaño de columnas, número de columnas de mi array. Por eso es interesante pasar lo primero, los tamaños, ¿vale? Esta variable fill tomará una copia de filas, y esta variable call tomará una copia de column. Aunque, si alguien me lo dice, efectivamente en este caso no era absolutamente imprescindible pasar estas dos informaciones como argumentos de entrada. ¿Por qué? Porque filas y columnas son dos identificadores globales que pueden ser usados perfectamente aquí dentro de la función copy array. ¿Vale? Y podríamos haber hecho uso de filas, de la constante filas y de la constante calls aquí dentro. Con lo cual, podríamos habernos evitado el pasar estos dos argumentos. Pero como quiero que este ejercicio pues, sea más o menos universal y que sirva para visualizar lo que se hace al pasar un argumento de este tipo, un array de dos dimensiones, pues he mantenido esto de pasar las dos dimensiones como argumento. ¿Vale? Muy bien. Total, ¿qué sucede? Voy a simularlo, a pintarlo en pantalla. Sucede lo siguiente, que al entrar a esta cabecera surgen dos variables de tipo entero, fill y call, y dos punteros, x e y. A ver cómo lo pinto. Surgen por aquí fill y call. Fill toma una copia de 3, call una copia de 2, ¿vale? Y los punteros son x e y. Y surge un puntero, ¿dónde lo pinto? Pues aquí mismo. X, un puntero que apunta a lo que significa A, que es la dirección del primerísimo elemento de esta array, y surge un puntero Y que apunta a B. Pero debido a la sintaxis esa de doble corchete que hemos puesto en la cabecera, el compilador C sabe que X e Y necesitan dobles corchetes, porque se trata de direcciones de un array de dos dimensiones. ¿Correcto? Muy bien, así que dentro de mi función, este array ya no se llama A, se llama X. Y podré usar dos subíndices, X sub 0 será el primer elemento y el último será X sub 2 sub 1. Este otro array no se llama B, se llama Y, ¿vale? Con los mismos dos subíndices. Bien, pues ya está, me encuentro en este punto, pues ahora lo que hace falta es, para pasearme por todo el array, por filas, hacer un bucle doble que me gestione los dos subíndices, el de las filas y el de las columnas. Lo típico que se suele hacer es que la variable i latina gestione las filas, desde igual a 0 mientras i menor que fill, y la j gestione las columnas, desde j igual a 0 mientras j menor que col. Y para cada pareja de valores i latina y j, voy a realizar esta asignación. Es decir, cópiate en el array y sub i sub j una copia del elemento x sub i sub j. Pues eso lo que voy a ir haciendo es trayéndome por filas, copiando todos los datos del array x en el array y.
por filas. Primero viene el 24, luego el 30. Luego la I latina se incrementa. Este índice es I latina. Y este otro, esto es J. ¿Vale? Y luego la I latina se incrementa, pasa a valer 1 y copio los elementos de la fila 1. I latina se incrementa, pasa a valer 2. Y ahí se acabó el doble bucle. Y he conseguido transferir todo el array. Por cierto, debes saber que un array estático de 2 dimensiones como este, en un array de estos, las filas se almacenan de forma sucesiva en la memoria. Es decir, que esta segunda fila que hay aquí, realmente en la memoria está guardada justo aquí a continuación de la primera. ¿Vale? Y esta tercera fila en mi array está justo a continuación de la segunda. Todos los elementos de este array están seguidos en la memoria. Pero es más fácil, claro, pintarlo así en 2 dimensiones que no de forma lineal. Muy bien. Así que por fin, una vez hecho esa copia, llegamos a la llave del fin de la función copyArray y en ese momento mueren todas sus variables locales, que son fill, for, x, y. Y vuelvo al entorno de la función main, donde estos arrays se llaman A y B. Y B ha sido copiado. B tiene los datos copiados. Así que al terminar la función copyArray, salto a la siguiente instrucción después de la llamada, que lo único que va a hacer es mostrarme por pantalla todos los datos del array B. Y además, por lo que veo, me los va a imprimir de forma lineal, no por filas y columnas, como he hecho yo en el dibujo. Aquí no veo ningún barra n, así que van a salir los datos en la misma manera en que están escritos aquí, básicamente, una fila tras de otra. Y estoy imprimiendo el array B para verificar que contiene los mismos datos y en el mismo orden en los que contiene la A. ¿Vale? Muy bien. De acuerdo, pues ya sabéis cómo se pasa un array de 2 dimensiones como argumento de entrada a una función. Bueno, pues aquí termina esta parte primera de la lección de hoy. Os invito a que cuando podáis le echéis un vistazo a la parte segunda para completar el tema 3, ¿vale? En un siguiente vídeo. Nos vemos luego.